Qué hermosa canción, cómo me gusta. Me encanta darle a todo el mundo los buenos días con esta canción de Joan Manuel Serrat, que es una canción infantil, pero que es realmente hermosa. Y que termina con una frase, pero si me falta usted no habrá milagro. Que también me gusta, porque así cierra la canción, y me gusta porque si del otro lado no hay quien nos escuche, el milagro de la radio no existe. Así que buenos días a todos los que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho del país, a través de las aplicaciones que se dan a través de los celulares y también por internet, y tenemos constancia de que nos están escuchando en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en Salta, en Santa Fe, en Entre Ríos, es decir, en un montón de provincias donde hay quienes quieren escuchar La Brújula, este programa que sale lunes y martes de 12 a 14 horas por Radio La Luna, AM 1140. Y también, lógicamente, quienes nos escuchan en Corrientes y en Chaco, a través de Radio Fénix, y nuestra amiga Mónica Colunga, que me acaba de invitar para una conferencia que se va a hacer los días 18 y 19 de julio allí en Corrientes. Así que ya le estamos anunciando a nuestra querida amiga y compañera Mónica que vamos a estar allí en Corrientes cumpliendo con nuestras responsabilidades. Y también se está escuchando allí en las alturas de la cordillera de los Andes por Radio La Paquita, FM 88.9, y también allí en Uspallata. Y también un gran abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza, que son los que hacen posible que aquella localidad en las alturas de la cordillera de los Andes también pueda estar escuchando el programa La Brújula. Y buenos días a nuestro operador, que es el que hace posible en el día de hoy que esto salga con total perfección, para que cada uno que tenga que meterse allí en la radio pueda escucharlo. Nuestro amigo y compañero Beto Perdomo. Beto, buenos días. Y como todos los lunes y martes, a quien constituye parte integrante del equipo del programa, un equipo que no es demasiado extenso, a Daniel de Abrante. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Y buenos días a quien es el invitado de hoy, aquí en el piso, profesor de historia, con el que vamos a hablar mucho sobre lo que tiene que ver con nuestra independencia nacional, dado que mañana se cumple un nuevo aniversario, podríamos decir el 203 aniversario de la declaración de la independencia hecha allí en Tucumán un 9 de julio de 1816. El profesor de historia Jorge Cultri. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días, audiencia. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre algunas rarezas, si se quiere, del Congreso de Tucumán, cosas que por ahí no todo el mundo sabe. O sea, lo conocido por todos es el hecho en sí de la declaración formal de la independencia. Argentina es un país bastante peculiar, tenemos dos fechas patrias que celebramos cada año. Una es la instalación del primer gobierno patrio, que ocurrió el 25 de mayo de 1810, y 6 años después la declaración de la independencia. Muy bien, pero yo te voy a vamos a ir avanzando sobre ese tema. Vamos a ir avanzando. Vamos a empezar con eso. Voy a postergar para la segunda media hora del programa lo que es la nota editorial del programa, y después a las 13 horas vamos a tener una comunicación con José Di Mauro, que es uno de los directores del Parlamentario, que ha cumplido 30 años de trabajo continuo allí en el Congreso Nacional, y al cual tenemos muchísimas cosas para preguntarle, Así que todos los que quieran, saber sobre el Congreso Nacional, sobre distintos aspectos, se los vamos a preguntar a José Di Mauro, y si alguien quiere llamar y hacer una pregunta, puede llamar al 4443-7424, y nosotros se la vamos a trasladar a José Di Mauro, porque evidentemente estamos en un momento donde el Congreso Nacional está un poquito, si vos te fijás, un poquito cuestionado por si gasta mucha plata, por si fulano de tal tiene pasajes, si no los tiene, cuál es el papel del Congreso. Parece que hubiera sectores que quisieran cerrarlo, sin valorar lo que ha sido el Congreso durante toda esta etapa de vida democrática, y nadie más indicado que alguien que lo está viendo desde una perspectiva periodística, y que no es un protagonista con intereses adentro del Congreso, sino que está viéndolo con sus luces y sus sombras. Así que eso va a ocurrir en la segunda mitad, y después vamos a retomar
con Jorge en la última media hora del programa el tema de la independencia. Pero ahora vamos a ir, yo te voy a empezar con una pregunta porque fue una pregunta que me hice cuando yo era pibe, ¿no? De la cual, lógicamente, alguna respuesta encontré a lo largo de la vida, pero yo te la voy a trasladar a vos por lo siguiente. Vos dijiste que hay dos fechas, una es el 25 de mayo de 1810 y otra es el 16 de julio de 1816. Pero en el medio, en 1813, se redacta el himno nacional argentino a través de Vicente López y Planes, que es el gran poeta, digamos, de aquel tiempo, y que hace un himno que más tarde va a ser sesgado, recortado, limitado, reducido, sintetizado, como se le quiere decir, y va a perder buenas partes muy importantes y sustanciosas. Pero hay algo, donde va mi pregunta, que yo voy a mencionar de aquel himno grande, el original. Dice en un punto: a vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor. En otro párrafo, ahí nombra el argentinos. En otro párrafo dice San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental. Son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Otra vez nombra a la Argentina, los argentinos. Quiere decir que la Argentina, para 1813, existía, porque es una prueba incontrastable, existían los argentinos. Sí, el término Argentina se usaba. En 1816 dice: no los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica, sí, reunidos en Congreso General. Explícanos por qué no dice no los representantes del pueblo de la nación argentina, explícanos por qué. Eso tiene que ver principalmente con que todavía no estaba determinada las fronteras entre los pueblos. Entonces, vos fíjate que, por ejemplo, para 1813 se especulaba con lo que es actualmente Uruguay, la banda oriental, como se la llamaba en esa época, pasar a ser parte de las Provincias Unidas. Entonces, por eso es que en general no se hablaba tanto de Argentina, porque no estaban definidas las fronteras. Entonces, utilizar el término Provincias Unidas es mucho más abarcativo, porque incluso había especulaciones con que en algún momento Paraguay, que había sido parte del virreinato del Río de la Plata y también Bolivia, a lo mejor podían llegar a formar parte de ese nuevo país, esa Argentina, si se quiere, o como se la hubiese llamado. Bueno, finalmente los eventos políticos llevaron a que esto no se concrete, que por un lado la banda oriental, que recién, si la memoria no me falla, logra su independencia en 1826, o sea, 10 años después de que nuestro país proclama la independencia, la tiene Uruguay, y básicamente es por la intervención de Inglaterra. O sea, Paraguay de alguna manera debe su independencia a la participación inglesa, que garantiza la autonomía de ese territorio de las pretensiones tanto de Brasil como de Argentina. Y una aclaración más en relación a lo que es la letra original del himno. En muchas partes, cuando se habla del cruel invasor y hace referencia al invasor, al atacante y demás, no está hablando de Inglaterra, como mucha gente supone, sino que está hablando de España. De España, claro. Eso tiene que ver con el tema de por qué el recorte de la letra del himno. O sea, cuando se hace durante la presidencia de Roca, se recorta la letra del himno, que es maravillosa. Básicamente se lo hace para tratar de encauzar las relaciones diplomáticas entre la Argentina de fines del siglo XIX y la España de fines del siglo XIX. Entonces consideraron que era muy chocante, muy agraviante para España eso del cruel invasor y demás, y por eso que se hace una selección de párrafos, que es lo que habitualmente se canta en los actos. Claro, y además después la llamamos madre patria, pero fue una madre patria muy cruel. Totalmente. Cuando hubo que luchar por el dominio del territorio. Sí, sí, no solamente con Argentina, también con Chile, también con Perú, o sea, México, como dice el himno. Sí, toda América Latina de alguna manera sufrió la crueldad de esta madre patria. Y por algo
por algo también los pueblos quieren independizarse, es decir, Sí. si vos estás muy bien y muy cómodo, y la verdad es que te respetan en tus derechos y cumplís con tus deberes, vos, la idea de la independencia hubiera sido... En Estados Unidos surgió también por este abuso de los ingleses, ¿no? Con Por el cuestiones impuesto, impositivas. por el impuesto al té y todo aquello, los tipos dijeron, no, basta, Claro. flaco, esto lo vamos a manejar Sí, sí. nosotros. Se dice en la historia que al rey Jorge de Inglaterra los impuestos nunca le salieron tan caros, o sea, perdió Claro. todas las colonias de Perdió. América del Norte por el Claro. tema de los impuestos. Pero bueno, tiene que ver también con situaciones del momento, o sea, en general, cuando vos empezás a buscar las causas de los movimientos independentistas, básicamente tiene que ver la cuestión económica. O sea, A ver, hacenos un pantallazo desde 1806 a 1816. Primera invasión inglesa. Primera invasión inglesa en 1806. Es un grupo muy muy reducido que viene con la idea de tomar Buenos Aires, que esto es lo que por ahí muchas veces no... En general, digamos, Argentina ha tenido muchos episodios con Inglaterra y se suele mezclar un poco los tantos. Entonces mucha gente piensa que hay una continuidad entre lo que pasó en 1833 en Malvinas con respecto a lo que fueron las invasiones inglesas. Las invasiones en 1806 y 1807 son estrictamente comerciales. Los ingleses vienen a buscar un puerto, que es el puerto de Buenos Aires, para tenerlo como lugar donde descargar sus materias primas. Tenemos que ubicarnos lógicamente en el contexto. En ese momento Europa estaba sufriendo el bloqueo napoleónico, entonces los productos ingleses tenían muchas dificultades para insertarse en el mercado europeo. Entonces lo que plantean, o se plantean mejor dicho los ingleses, es dónde podemos vender nuestras mercaderías. Y empiezan a buscar, dicen, bueno, a ver qué lugar vive principalmente o casi exclusivamente del comercio. Buenos Aires, o sea, la Buenos Aires de 1806 no era ni por las tapas la Buenos Aires que conocimos hacia finales del siglo XIX, dedicada a la producción agrícola ganadera. La Buenos Aires de 1806 era una pequeña urbe dedicada principalmente a la actividad comercial. Por Buenos Aires entraban y salían mercaderías traficadas principalmente por ingleses y portugueses. Entonces esto de alguna manera convierte a Buenos Aires como un centro atractivo para el tráfico comercial. Y esto es lo que despierta el interés de los ingleses. Una preguntita. Hay algunos historiadores que hablan de una invasión inglesa porque aducen que en 1806 no terminan de retirarse los ingleses de Buenos Aires, mantienen un bloqueo sobre el Río de la Plata. ¿Vos qué opinás sobre eso? La primera invasión es una primera experiencia que hacen los ingleses, que yo, esto es una interpretación particular mía, creo que fue una especie de termómetro para ver, bueno, hasta dónde había realmente una resistencia formal de parte del pueblo, o por ahí los aceptaban y aceptaban los, entre comillas, beneficios del libre comercio, y Buenos Aires se establecía como un puerto para las mercaderías inglesas. Es un grupo que, si la memoria no me falla, no exceden de 1200 soldados, o sea, un grupo muy, muy reducido, y esto, lógicamente, hizo que sea relativamente simple la recuperación de la ciudad. La segunda invasión, la de 1807, es más compleja, ya ahí vienen más tropas, ahí creo que son arriba de 10.000 soldados que vienen. Sí, para una población de 40.000 habitantes. Obvio, sí, para una población muy pequeña como era la de Buenos Aires de ese entonces, era muy grande la cantidad de efectivos militares que trajo Inglaterra, y esto hace que, lógicamente, sea más complejo todavía el tema de la recuperación de la ciudad. Y por ahí, respondiendo un poco al planteo de Daniel, por ahí hay también historiadores que hablan de la tercera invasión inglesa, ¿sí? Que esa tercera invasión inglesa fue exitosa porque no fue desde lo militar, sino que fue desde lo económico. Y esto tiene que ver básicamente con la idea de empezar a descargar mercaderías, en general en forma clandestina, y esto hace que los comerciantes... no lógicamente los comerciantes españoles, sino muchos comerciantes criollos, empiezan a ver con mucho agrado estas ventajas, estos beneficios que da el tráfico de estas mercaderías ilegales, que no pagan ningún tipo de arancel, de impuesto, y esto hace que lógicamente comience a crecer fuertemente el patrimonio de esos comerciantes, ¿no? Entonces dicen, bueno, por ahí la tercera invasión, que fue mucho más sutil,
es la que da de alguna manera beneficio. Yo creo que Ahora, el choque cultural fue lo que más provocó las invasiones resistencia. fueron rechazadas. Sí, sí. Ahora, después, lógicamente que yo pienso, vos me dirás, que ya Estados Unidos se había independizado, la noticia había llegado acá, Napoleón en Europa, condiciones un poquito favorables, se había logrado la autoestima de haber rechazado a los ingleses. En definitiva, el virrey hace concesiones y acepta ya por 1809 el libre comercio, pero evidentemente ahí hay un conjunto de patriotas que ven una gran oportunidad para el 25 de mayo de 1810, que no es el 25, el 20 empieza un poquito antes, ¿no? Empieza bastante antes, pero después 22, 23, 24 y 25 de mayo, hasta que se forma la primera junta. ¿Cómo estás viendo ese, digamos, porque esto es un proceso, dijimos, entre 1806 y 1816, ¿cómo estás viendo que los vecinos de Buenos Aires ya no se conforman con esa apertura comercial que les otorga el virrey Cisneros, sino que quieren ir un poquito más allá? Ahí hay una cuestión, digamos, que hace referencia, por un lado, a lo que es estrictamente comercial, que tiene que ver con, digamos, el beneficio que logran los comerciantes porteños. Esos comerciantes porteños, lógicamente, saben que la cuestión del libre comercio que establece el virrey Cisneros es algo temporal. O sea, saben que Cisneros lo va a plantear como un manotazo de ahogado para decir, bueno, que todo siga su cauce natural, que no haya movimientos independentistas, que no haya, digamos, agitación. Eso de alguna manera trata de calmar un poco las aguas, y es lo que lleva de alguna manera también a otro sector a plantearse, bueno, ¿qué pasa si los comerciantes de alguna manera se estancan y no quieren seguir con este proceso de independización? Uh-huh. No sé si de independización, pero sí por lo menos de establecer un gobierno propio. Y es ahí donde, bueno, empieza todo el debate, la famosa Semana de Mayo de 1810, donde hay distintas posturas, hay claramente tres posturas. Una es la encarnada por el obispo de Buenos Aires, Benito Lué, que plantea, bueno, que todo tiene que seguir como hasta entonces, siguiendo todos fieles a la autoridad del virrey Cisneros y del rey de España. Otro grupo... Ese es el que dice que mientras haya un español exactamente. En esta tierra es el que tiene que mandar. Exactamente. O sea, es la colonia en extremo, sí. que hoy representan algunos, pero no vamos a hacer extrapolación. Después... sería la postura conservadora del todo el debate, lo que fueron la Semana de Mayo, donde, digamos, hay claramente tres posturas. Esta es la conservadora, la del obispo de Buenos Aires. Hay una que es la revolucionaria, que es la que a mí siempre me gustó, me atrajo, que es la de Mariano Moreno, que plantea que ahí en ese momento ya había que proclamar la independencia de España y cortar todo tipo de vínculo con España. Y hay una moderada que es la que termina triunfando, que es la encarnada por Saavedra, ¿no? Saavedra plantea de alguna manera que hay que establecer un gobierno provisorio mientras que el rey de España siga en cautiverio, y es esa finalmente la postura que termina triunfando. Lógicamente, en un primer momento se pensó que ese gobierno provisorio podía estar encarnado por el propio virrey, y después, bueno, Saavedra hace una especie de golpe institucional y termina destituyendo a la junta que se había proclamado el día 24, y se establece el propio Saavedra con la ayuda de la tropa como presidente de la junta. ¿Sí? Quiere decir que, bueno, esto es un proceso, lógicamente. Un año antes, en Chuquisaca, creo, sí. se había proclamado la... Ya en todo lo que es lo que era el norte del virreinato... Un 25 de mayo también, sí, no a confundir, son 25 de mayo, pero un año antes. Un año antes, sí. Lo que es actualmente Bolivia, también se habían dado
movimientos de protestas, de querer establecer gobiernos propios, y básicamente tiene que ver con el tema de los impuestos, ¿no? O sea, el tema de pagar mayores tasas, mayores tributos por parte de la población aborigen hace que se generen estos episodios de reacciones populares. Escúchame, y te hago una pregunta más en torno al 25 de mayo, porque estamos hablando del 9 de julio, pero como es un proceso, invasiones inglesas, 25 de mayo, ¿cómo repercute en el resto de América el 25 de mayo? Porque Buenos Aires es uno de los lugares donde la contraofensiva española nunca logró recuperar. Y repercute de manera dispar. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, ellos van a elegir una junta también provisoria de gobierno y se van a establecer como un gobierno autónomo, tanto de España como de Buenos Aires. De hecho, Paraguay deja de reconocer todo tipo de vínculo político con Buenos Aires, y cuando es enviado un ejército a tratar de sofocar ese movimiento autonomista de Paraguay, le va a ir mal a las fuerzas, incluso en ese momento lo ponen al pobre Belgrano, que era un abogado devenido en militar, a llevar adelante ese ejército, y bueno, a Belgrano le va a ir muy mal. En las batallas de Tacuarí, Paraguarí, las tropas de Paraguay lo van a vencer. Y esto hace que también incluso haya un proceso militar hacia Belgrano, que estuvo a punto de ser fusilado por su supuesta negligencia en la conducción de esas tácticas militares. Aclaramos otra vez que Belgrano no era militar, era abogado. O sea, efectivamente. Muy poco pobre podría saber de bueno, estamos en el marco de ese proceso, pero acá me llegan... que voy a tratar de interpretar la letra que le vamos a mandar a hacer caligrafía a Beto Perdomo. Vamos a darle unas clases de caligrafía para que escriba más claro. Pero supongo que es Federico de Villa Mitre, ciudad autónoma de Buenos Aires, es tucumano. Él dice que se habla del pueblo jujeño que, quiero entender qué es lo que dice él, que fue obligado por Belgrano al éxodo, ¿verdad? El famoso éxodo jujeño. Y dice, ¿por qué se ningunea al pueblo tucumano? ¿Por qué vos sentís, Federico debe tener razones, debe tener argumentos, debe tener, de que hay como un menoscabo quizás del papel del pueblo tucumano? ¿Vos sentís que hay elementos en esa dirección, o Federico tendría que volver a llamar y ampliarnos acerca de qué quiere decir? Porque todos sentimos por este pueblo tucumano, y no al cohete se eligió la provincia de Tucumán para la declaración de la independencia. Ajá, bueno, buen reconocimiento de Federico. Sí, claro, no hay duda de que los tucumanos... yo hablo desde bonaerense que soy, nacido en la provincia de Buenos Aires, así que no sé muy bien si hay alguna interna ahí entre jujeños y tucumanos. Realmente el reconocimiento al pueblo tucumano está presente en la decisión de que ese sea el sitio elegido para la declaración de la independencia, y tiene que ver precisamente con eso. O sea, si bien Belgrano sí da la orden de que todo el pueblo se repliegue hasta... Primero hay que ser justos con Belgrano, ¿no? Porque, digamos, en general todos los han juzgado mal al pobre Belgrano. Primero, bueno, yo aclaraba recién que Belgrano no era militar. Esto es como que me digan a mí, mira, vos que sos profesor de historia y conocés de historia... Arreglame el coche. Arreglame el auto, sí, una cosa así. A Belgrano le dan la orden de defender la frontera norte de las Provincias Unidas de aquel momento. ¿Cuál era la frontera norte? Córdoba. O sea, Belgrano le dan la orden de replegarse hasta Córdoba. Hay una desobediencia maravillosa de Belgrano, que lo que hace es plantarse en Tucumán y dice, bueno, no, acá resistimos al enemigo, resistimos a las tropas españolas y desde acá vamos a avanzar. Lógicamente ahí está la actitud del maravilloso pueblo tucumano que se solidariza con la estrategia de Belgrano, y ahí... Bueno, vamos a darle participación a nuestro oyente, Federico. Hola, buen día, Federico. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, 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 gracias a Dios, bien. Bueno, mi postura es esta. Sí. Nosotros no tenemos nada contra el pueblo jujeño, al contrario, somos re amigos. Con Jujuy tenemos mucho afecto. Lo que digo es lo siguiente. A Jujuy, Belgrano lo obligó a hacer el éxodo. Y el pueblo salteño, Salta, no participó en esa maniobra, se quedó. Y ahí se proveyeron las tropas de los invasores de lo que no se podía proveer en Jujuy. En Tucumán, Belgrano iba a seguir, pero el pueblo tucumano se le plantó de manos. Claro. Y le dijo, no, de acá no pasan. Y ahí no hubo ningún Güemes, ningún Infernal, y lo que dicen siempre es la batalla de Salta y de Tucumán, cuando la batalla fue primero en Tucumán y después en Salta. Claro. Entonces, eso es lo que yo planteo, que no se dice que el pueblo tucumano se plantó ahí y le dijo a Belgrano, no siga, acá los pagamos. Qué interesante. Eso es lo que yo digo. No, yo lo aclaro acá al amigo oyente que está llamando. Yo siempre aclaré que las batallas fueron en ese orden: Tucumán primero y Salta después. De hecho, hay un reconocimiento al heroico pueblo tucumano, porque eso es lo que le da a Belgrano su primer triunfo militar. O sea, después Belgrano va a seguir corriendo a las tropas españolas hasta Salta, donde va a tener una segunda batalla y finalmente termina derrotando. Y después sigue incluso con las tropas hasta lo que es actualmente la República de Bolivia, pero bueno, ahí es derrotado y por eso de alguna manera la frontera norte queda en ese lugar. Y sí, también hay que reconocer a Güemes, que hace poco también se cumplió un aniversario de su fallecimiento, que se va a encargar con muchas dificultades de frenar el avance español en la frontera norte. O sea, Güemes no va a contar con apoyo económico de Buenos Aires, por lo que yo decía antes, que a Buenos Aires realmente el norte argentino realmente le importaba muy poco. Acá hay que hacer una crítica fuerte a lo que era el centralismo porteño que ya estaba presente en ese momento, donde realmente si Salta, Jujuy, Tucumán se perdían y quedaban en manos de España, realmente poco importaba. Lo que importaba era la zona litoral por el comercio y el centro de lo que es actualmente nuestro país, que es Córdoba, para tratar de beneficiarse con el tráfico comercial. No había mayores intenciones en ese tipo, ¿no? Ahora, Federico, Sí. Es interesante esta reivindicación del pueblo tucumano, porque en general esto no se cuenta, porque la orden que tenía Belgrano era retroceder hasta Córdoba. Y si vos decís que fue una decisión de Belgrano, pero básicamente impulsado por el pueblo tucumano, a mí me parece que esto es un dato muy significativo, que me parece muy bien que lo reivindiques. Claro, yo lo que digo es que, pues, de acuerdo a la información que tengo, yo no soy, yo soy un tipo que no hice más de 6º grado, no soy un estudioso ni nada por el estilo, pero he leído algo. Es más, yo tengo la versión de que el pueblo tucumano le dijo a Belgrano, casi lo obligó a quedarse en Tucumán, porque le dijo, de acá no pasan. Claro. El pueblo se plantó. Y segundo, yo les quiero decir lo siguiente, que yo soy muy belgraniano, y yo lo que quisiera que que lo profundice en el estudio, ¿por qué Belgrano fracasó en la yo tengo la versión, ¿por qué fracasó después en la campaña para el Alto Perú? Yo tengo la versión que Tucumán le envió tropas y armas después de refuerzo a Belgrano para el ejército del norte, porque el ejército del norte lo bancaba Tucumán. Que después, ojo, esto es la versión que yo tengo, que Güemes le impidió a ese envío de Tucumán pasar por Salta. Entonces no le llegó a Belgrano los refuerzos que necesitaba. Ojo, eso es lo que yo tengo, que no soy un estudioso, no soy, pero eso es lo que yo leí en algún libros o un libro editado en Tucumán. Bueno, como también este programa lo escuchan en Salta, vamos a ver si tenemos alguna respuesta de los salteños. Federico, te agradezco muchísimo tu intervención.
Y bueno, vamos a seguir. La idea no es que podamos resolver todos los lados, digamos, o los puntos oscuros de nuestra historia, sino hacer una rememoración de lo que fue la gesta de nuestra independencia, que es todo un proceso que yo dije desde 1806 a 1816, pero que podríamos decir de 1816 a 2019, que es el día de hoy, porque efectivamente, salvo algún tramo de nuestra historia, nunca fuimos un país verdaderamente soberano, independiente, donde se pudiera realizar, salvo algunos buenos tramos de nuestra historia, pero siempre tuvimos algún tipo de dominación extranjera, que es en definitiva lo que se va a declarar en Tucumán, ¿no? Primero se va a declarar la independencia de España y después se va a incorporar unos días después de toda potencia extranjera. Bueno, te agradezco, Federico. Bueno, yo les agradezco a ustedes que pongan este tipo de programas que son culturales y nos ayudan a muchos a comprender mejor y a entender mejor las cosas de la historia. Bueno, yo les agradezco y que tengan buen día. Igualmente, muchas gracias por el llamado. Tenemos otro llamado que es de Claudio, pero que como no entiendo la letra de nuestro amigo... Ah, sí, efectivamente. Sí, los ingleses se llevaron de Buenos Aires el tesoro. El tesoro real, que era lo que cobraba, o sea, la recaudación de impuestos. Yo lo aclaro esto porque en general el análisis que se hace, bueno, nos quitaron ese dinero con el cual se podrían haber, creo que, si la memoria me falla, uno de los documentales de Felipe Piña que hacía con Pergolini, en algo habrán hecho por la historia. Felipe decía, bueno, con esto se podrían haber construido no sé cantidad de escuelas, cantidad de hospitales. En realidad no se podía haber construido absolutamente nada, porque eso es el tesoro real, es decir, la recaudación de impuestos del Río de la Plata que se destinaban a España. Sí, o sea, claro. que no es que ese dinero iba a quedar en nuestro país. Ese claro, dinero era sí, la recaudación que se giraba a España para solventar todos los gastos de la corona española. Uh-huh. O sea, Bueno, no estoy diciendo que esté bien que se lo haya llevado a Inglaterra, digo que igual ese era dinero que no iba a quedar en nuestro país. O sea, vos querés decir que en ese momento se lo robaron mucho más a España que sí, a lo que después seríamos nosotros, la Argentina. Que de hecho ni Argentina ni siquiera estaba en los planes, creo que de nadie o de muy pocos en ese momento. Sí, claro, en esa Sí, época. pero sin lugar a duda era dinero, digamos, generado en estas tierras, ¿no? Sí, totalmente. La gran mayoría eran fondos provenientes de los impuestos que se pagaban a productos que ingresaban desde Europa, y eso lógicamente después era recaudado por la corona española a través del virrey. Y eso sí es el dinero que se llevan los ingleses y que después como una especie de no sé, de objeto así de triunfo, de goce de los británicos, lo van a mostrar, lo van a pasear por las calles de Londres. Volviendo al planteo anterior, no me consta lo que decía acá el oyente, que Güemes haya impedido la llegada de auxilios o de refuerzos a Belgrano. De hecho, mantenían una relación muy cordial, muy estrecha, los dos, Belgrano y Güemes, al punto tal que se han entrevistado un par de veces y ambos entendían que había que consolidar la frontera norte de lo que es actualmente nuestro país para poder, digamos, garantizar la paz en el territorio. O sea, desconozco el dato, si existe realmente, yo lo desconozco. Bueno, te comento porque el historiador Fernando del Corro, amigo además, dice que el tesoro que nunca más volvió al Río de la Plata, en un artículo, dice que son más de 5 toneladas de pesos plata que los ingleses se robaron del Río de la Plata. Jamás fueron devueltos por el gobierno británico a pesar de haber sido derrotados en la primera invasión inglesa de 1806. El tesoro del rey, del virreinato del Río de la Plata, fue finalmente el gran triunfo militar de la corona británica, que solo conquistó Buenos Aires en su primera incursión en estas tierras, que se extendió por un mes.
Bueno, digo porque está bien lo que vos decís, lo que se robaron fue el tesoro del rey. Sí. Pero bueno, seguimos, pero escúchame, vamos a dejar para un segundo momento el análisis, digamos, de lo que tiene que ver con 1816. Es decir, hicimos un poquito el preámbulo de las invasiones inglesas, el primer gobierno patrio, hicimos referencia al himno nacional argentino redactado en 1813, la asamblea del año 13, que es también un quiebre político-ideológico, ¿no? En estas tierras, pero después en una segunda intervención vamos a hablar de estrictamente, así que quede todo el mundo en suspenso. Dale. Mientras seguimos, y muchas gracias tanto a Federico de Villamitre Cava como a Claudio de Caseros. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, acompañados por Daniel de Abrantes y Jorge Cultri, el profesor de historia que nos está hablando justamente con motivo de que mañana se cumple el 203 aniversario de la Declaración de la Independencia de España y de cualquier potencia extranjera. Yo iba a hacer la nota editorial, que siempre la hacemos antes, que tiene que ver básicamente con si Macri fracasó o tuvo éxito. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque yo habitualmente digo, fracasó. Y unos me dicen, no fracasó, tuvo éxito. Entonces, lógicamente que las dos miradas tienen validez. ¿Dónde sostengo yo mi mirada? Simplemente me tomo de las palabras de Mauricio Macri. Macri dijo, observen ustedes, en relación a la pobreza, mi gobierno será exitoso si baja la pobreza. Más otras cosas, la inflación, en fin, todo lo demás. Pero ahora vamos a detenernos un poquito. Entonces la pobreza cuando llega Macri era del 29%, la verdad que una locura, 29% una locura. ¿Cuánto es hoy? 35%. Aumentó. Y eso me lleva a mí a decir, fracasó, evidentemente. Fracasó tomando las palabras de él, ¿verdad? Esto es, porque lógicamente que todo es relativo, depende del lugar desde donde mires. Entonces, yo digo, yo voy a argumentar por qué fracasó y también voy a argumentar por qué tuvo éxito. ¿Por qué fracasó? Fracasó porque justamente llevó la pobreza de 29 al 35% y la mayoría de los pobres son niños. Y además se incrementó el hambre y la indigencia, es decir, la miseria extrema en la Argentina. Por eso digo que fracasó. Fracasó porque dijo que iba a crear trabajos de calidad bien remunerados. Y en el último año nada más se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo. Fracasó porque dijo que iban a llover las inversiones. Y la verdad es que no hubo ninguna inversión. Fracasó porque dijo que el dólar iba a estar virtualmente regalado, porque cuando vienen tantas inversiones, la inundación de dólares hace que prácticamente nadie le preste atención al dólar. Y sin embargo, el dólar sigue siendo el centro de toda la vida económica de la Argentina. Fracasó porque dijo que los trabajadores no iban a pagar ganancias, y hoy pagan ganancias más trabajadores que hace 5 años atrás. Fracasó porque el salario de los trabajadores, en términos de dólares, cayó entre un 40 y un 50%, y en términos de poder adquisitivo entre un 20 y un 25%. Fracasó porque la situación de las pymes está en situación extrema, donde hay todavía muchos comercios que están esperando si se mantienen más allá del 2019 por el cambio de gobierno y si cambia el clima, o si finalmente terminan cerrando. De la misma manera que muchos talleristas, que pequeñas y medianas industrias, que profesionales, que pequeños y medianos productores agropecuarios. Por eso fracasó. Fracasó porque
cuando lanzaron el Plan Belgrano, dijeron que iba a haber 16.000 millones de dólares de inversión en infraestructura en el norte argentino. Y allí puso a José Cano, que José Cano, si lograba esta inversión, era un hombre que iba a ser, yo les diría, casi próximo presidente de la Argentina. Y sin embargo, lo único que hicieron fueron algunas cositas muy menores, tomaron planes preexistentes, y la verdad es que no pasó absolutamente nada. Fracasó porque dijeron que iban a crear una agencia nacional de lucha contra el crimen organizado. Y lo que hay es teatro, armado por Patricia Bullrich, teatro hay una parte de verdad, no digo que todo sea falso, pero hay mucho teatro acerca del desmantelamiento de las organizaciones criminales en la Argentina, que cualquier persona que habita el Gran Buenos Aires sabe que en todos los centros del Gran Buenos Aires y en sus periferias, podría ser Morón, podría ser Quilmes, podría ser Loma de Zamora, podría ser San Isidro, podría ser Moreno, o podría ser José C. Paz, o podría ser lo que usted quiera, todavía el tráfico de drogas sigue vigente. Fracasó porque iba a implementarse el plan de infraestructura más grande de la historia argentina, y esto no ocurrió, aunque debemos reconocer que ha habido algunas obras, pero muy, muy lejos de ser el plan de obra pública más importante de la historia de la Argentina, y mucho menos en términos relativos, porque uno puede decir, durante un gobierno posterior hay más obras que en un gobierno anterior, porque en el gobierno anterior había menos habitantes. Si uno dijera, voy a hacer más escuelas que Sarmiento, cuando en la época de Sarmiento la población no llegaba a 2 millones de habitantes, y hoy tenemos una población de 45 millones de habitantes, habría que tomarlo en términos relativos. Esto de que iba a ser el plan de obras más importantes de la historia de Argentina terminó siendo absolutamente falso. E incluso en cuestiones formales, como puede ser la implementación de una boleta única para ir a las elecciones, una boleta única que podría haber sido en papel, como hacen en Santa Fe, cuya elección es infinitamente más transparente que con el método de la lista sábana, tampoco eso lo pudieron implementar. En el tema escuelas te agrego que prometió 3.000 jardines infantes y no llegaron a ejecutar ni el 20% del proyecto. Efectivamente. Por todo esto, entonces todo esto es lo que indica que fracasó. Ahora, ¿por qué tuvo éxito? Tuvo éxito porque los especuladores financieros de la deuda externa volvieron a encontrar una plaza en la cual venir a especular y tener ganancias suculentas. Es decir, un inversor, un parásito financiero con sede en Nueva York, mete $1 millón en la Argentina, eso lo transforma en pesos, los pesos los transforma los pone en tasas de interés enormes, luego deja que crezca el volumen de esos pesos. Como el dólar está estable, cuando quiere recuperar esos dólares, tiene ganancia del 10, del 15, del 20% en pocos meses, cosa que no obtiene en ningún otro lugar del planeta Tierra. Esos ganaron. Por eso tuvo éxito. Tuvo éxito el Fondo Monetario Internacional, que se fue de la Argentina con el rabo entre las patas, porque el fondo fue responsable de la crisis del 2001. El fondo es responsable de la decadencia de este país. Pasaron muchos años y la gente se olvida. Pero en 1998 lo pusieron a Menem en el atril del Fondo Monetario Internacional como el mejor alumno del planeta Tierra. Y el mejor alumno del planeta Tierra no solo que liquidó el Estado argentino, liquidó y entregó todas las empresas, desmanteló lo que era un Estado bastante importante que tenía la República Argentina, endeudó al país y nos llevó al derrumbe que junto con De la Rúa y Domingo Cavallo fue una de las crisis financieras más importantes de la historia de este país. Volvió el Fondo Monetario Internacional a la Argentina como el gran prestamista de última instancia para defender al gobierno de Macri. En eso tuvo éxito. Tuvo éxito porque los bancos están ganando plata sin hacer nada. Toman tu dinero, el que pone el comerciante, el que pone el empleado público, ese dinero que está en los bancos, se los da al Banco Central. El Banco Central le da el ELIC a tasas del 50, 60, 70%, y sin hacer absolutamente nada los bancos ganan enormes cantidades de dinero.
Ganan dinero las petroleras, en eso también tuvo éxito. Los grandes grupos económicos vinculados a la explotación de vaca muerta, Techín, por ejemplo, esos ganan a lo loco. Shell, como dije recién, gana a lo loco. Las grandes transportadoras y distribuidoras de energía eléctrica, entre otros, por ejemplo, Pampa Energy, de un familiar de Midling, que es un familiar de Mauricio Macri. En los sectores más concentrados vinculados al negocio de los agrotóxicos, sean empresas multinacionales como Monsanto, como grandes productores como Grobocopatel. Ahí sí hubo enormes masas de ganancia. Los grandes exportadores de cereales de la Argentina, Cargill, Bunge, Dreyfus, etcétera, esos ganaron plata a lo loco. Los sectores más concentrados de la economía, como Pharmacity, por ejemplo, que prácticamente quiere quedarse con todas las farmacias, tener donde está efectivamente Mario Quintana, que es parte del gobierno de Mauricio Macri. Las mineras ganaron a lo loco. Quiere decir... Los que blanquearon 100.000 millones. Los que blanquearon 117.000 millones de dólares, que no fue los sectores del pueblo. Quiere decir que fracasó o tuvo éxito el gobierno de Macri. Macri vino con una promesa de hacer un gobierno de centroizquierda, popular, ¿no? Que no iba a devaluar, que iba a mejorar la calidad de vida del pueblo trabajador en su conjunto. Eso fue toda una mentira. Fue una gran mentira. Entonces, claro, algunos te dicen, no, Macri tuvo éxito, porque mirá cómo incrementó las ganancias. Ahora, en el fondo lo que no se dice es lo siguiente. Macri entendió que a la Argentina lo que le estaba faltando eran inversiones. Para aquellas inversiones, él creyó que si vos le das a los sectores concentrados de la economía, a los bancos, a las petroleras, a las mineras, a los sectores concentrados de la producción agropecuaria, de la industria, etcétera, vos le das a ellos, con esa ganancia va a haber inversiones. Y con esas inversiones se iba a crear un círculo virtuoso con el cual todos los elementos por los cuales yo dije que fracasó el gobierno se iban a transformar en ciertos. Entonces se iba a terminar con la pobreza, entonces se iban a crear millones de puestos de trabajo, entonces los trabajadores iban a dejar de pagar ganancias, entonces el salario real se iba a incrementar, iba a mejorar la situación de las pymes porque se iba a mejorar el mercado interno, con dinero se iba a hacer el plan Belgrano, y todo lo demás. Entonces, Macri dice, nosotros primero hagamos el esfuerzo de darle a los sectores concentrados de la economía el dinero, que ellos van a hacer las inversiones, y con estas inversiones vamos a resolver el resto de los problemas. Pero ¿dónde está? Y ahora sí voy a insistir que fracasó. Voy a insistir. Porque él efectivamente hizo una transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía. Pero los sectores concentrados de la economía, en lugar de invertir, fugaron 70.000 millones de dólares en lo que va del gobierno de Macri. Quiere decir que fugan virtualmente a razón de 10.000 millones de dólares por semestre. Entonces, lógicamente, que la tesis de Macri fracasó rotundamente. Es decir, la tesis antipopulista, que esos 10.000 millones por semestre, en lugar de dárselos al consumo al pueblo, los vamos a concentrar para que estos grupos inviertan, esto fracasó rotundamente. Y esto fracasó rotundamente porque el diagnóstico de populistas que han fracasado y el diagnóstico de neoliberales que están hoy en el gobierno, que en definitiva es la teoría del derrame, si se quiere, también es porque el diagnóstico es incorrecto. Ahora no voy a desarrollar cuál es el diagnóstico correcto. No lo voy a desarrollar ahora para dejarlos en la intriga. Pero si casi todos los gobiernos vienen fracasando en la Argentina, no es solo
como algunos quieren argumentar, por la ineptitud de los gobiernos, porque el gobierno lo constituye mucha gente, y en esos gobiernos, con mucha gente, hay muchos inteligentes. Hay mucha gente que es inteligente. ¿Por qué fracasa en la Argentina? Porque hay problemas estructurales. Y esos problemas estructurales no son los que dicen los liberales. El hecho de pensar que porque vos equilibrás las cuentas públicas y dejás de tener déficit fiscal, cosa que hay que lograr, no hay que tener déficit fiscal, pero que a partir del equilibrio fiscal vos lográs el milagro del desarrollo, es una estupidez tan grande como pensar que vos, porque en tu familia tenés equilibrado los gastos con los ingresos, tus hijos van a tener una educación de excelencia. Son cosas que van por cuerdas separadas. Vos podés tener déficit o superávit en tu casa, pero la educación de excelencia de tus hijos van por otro lado. Entonces, en esta pregunta que me hice originalmente, si Macri fracasó o tuvo éxito, involucrando los fracasos y los supuestos éxitos, digo, el gobierno de Macri ha fracasado rotundamente, y su insistencia en perpetuarse en el poder nos va a llevar a una crisis inusitada que puede superar la crisis del 2001. Lo digo para que quede constancia. Ahora vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con José Di Mauro, director de El Parlamentario, una publicación que se especializa en el Congreso Nacional. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y creo que ya estamos comunicados con José Di Mauro. José, ¿estás allí en línea? Hola, sí, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para mí es un gusto poder realizar esta entrevista, y lo primero que te quería preguntar es por la fiesta que ustedes hicieron la semana pasada, cuando se cumplieron 30 años de esta publicación, de este trabajo periodístico que ustedes llevan en el Congreso Nacional y que se llama El Parlamentario. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo fue esa fiesta, quiénes participaron? Bueno, sí, justamente, gracias por preguntarme por ese tema que es tan caro para nosotros, porque 30 años para cualquier medio de difusión es realmente no es algo para nada común. Nosotros arrancamos allá por 1989, primero como diario, después al año ya nos transformamos en revista semanal, y creo que de alguna manera hemos marcado un camino en esto que es la información legislativa, y ya pasados 30 años lo festejamos en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, donde hicimos una fiesta, una celebración con la que contamos, donde participaron diputados, senadores, funcionarios, vinieron periodistas, mucha gente, muchos dirigentes, y que realmente nos acompañaron en este momento tan importante para nosotros, en un momento muy complicado de la campaña, claro, porque claramente eso lo tenemos clarísimo, que realmente es un momento donde los legisladores, donde todos están jugándose mucho porque están en cierre de listas ya concreto, y están los que van por la reelección y están todos en campaña en un congreso donde la actividad claramente ha mermado bastante, pero a pesar de eso tuvimos muchísima presencia de dirigencial que nos acompañó en ese momento. Senadores y diputados. Sí, realmente sí, hubo muchos realmente, y obviamente porque ellos saben lo que representa una publicación de estas características, que es muy especial porque vino a cumplir un rol que no existía, o sea, de la difusión de algo tan que ahora nosotros hemos hecho un aporte en cuanto a la transparencia del mismo, de que aparte es la caja de resonancia de la República, claro. Nunca mejor una referencia como esa, realmente, porque todo lo que pasa se ve reflejado así, y nosotros en estos 30 años hemos visto todo tipo de manifestaciones, o sea, realmente, yo recordaba episodios cuando algunos nos decían que vimos durante estos 30 años, realmente, o sea, prácticamente toda esta etapa democrática vimos pasar, claro. Porque,
de los 36 años hemos estado 30 nosotros, y bueno, vimos el Diputrucho, vimos el momento donde se decide la reforma constitucional, vimos la crisis de 2001-2002, y bueno, y siempre nosotros, y vimos ya en el presente, bueno, toda esta cuestión del aborto, la manera como se manifestó, y bueno, realmente, y siempre nosotros lo que tratamos de dar es valor a todas las voces, espacio a todas las voces, y alguna vez también, recuerdo que te hemos entrevistado también sí. en el Salón Azul, sí, seguramente. Sí. José, si tuvieras que hacer para nuestra audiencia, para los que nos están escuchando, un balance del Congreso durante estos 30 años, ¿qué te da? ¿Positivo, negativo? ¿Qué balance haces de la acción del Congreso? Después te voy a hacer otras preguntas, pero no quiero realizarlas antes de que vos me hagas un pequeño balance sobre la actividad del Congreso en esta democracia, en esta república con división de poderes. ¿Qué es lo que me podés decir? Claro, sí, la verdad que, realmente nosotros la hemos visto evolucionar. Claramente el balance siempre es positivo, nosotros somos muy institucionalistas, y creo que ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando. Nosotros estuvimos, muchos años de, bueno, lamentablemente de dictaduras, y muchos años de interrupciones sistemáticas del sistema constitucional, y a partir de 1983, bueno, una democracia que muchos definen como imperfecta, sí puede ser realmente, pero con muchas demandas insatisfechas, pero yo creo que el Congreso, en un momento dado, yo hacía esa referencia y recién comentaba lo de la crisis de 2001-2002, en ese momento realmente el Congreso estuvo a la altura. Así es. A la altura de mantener la institucionalidad. Recordemos que en esos días, esas noches tan realmente complicadas, inclusive hasta se llegó a ingresar al Congreso para quemar. Yo siempre recuerdo, hay una diputada que ya lleva 3 periodos en el Congreso y está buscando su 4.º periodo, donde ella nos concedió, cuando inició su primera etapa en el Congreso, el primer reportaje, lo dio a parlamentario, y ese día es la segunda, nos contaba, y estoy hablando de Victoria Donda, que era la segunda vez que entraba al Congreso, y la primera vez había entrado para quemar un sillón, que había sido en 2001, en esos episodios tan complicados. Y bueno, realmente el Congreso estuvo a la altura de mantener la institucionalidad. Uno se acuerda de esos 5 presidentes, esa semana de los 5 presidentes. Sí. Bueno, creo que en este momento en particular estamos viendo un Congreso bastante inactivo, pero estamos viendo una experiencia inédita en 100 años, que es la de un gobierno en minoría. Entonces, ¿qué era lo que nos faltaba? Nosotros hemos visto congresos con mayorías muy importantes, y donde se transformó no solamente en la etapa del kirchnerismo, o sea, hubo momentos en el que el Congreso se suele denominar cuando pasan las leyes así sin mayor debate, y donde la mayoría se imponen, donde se dice que el Congreso pasa a ser una escribanía. Sí. Bueno, es lo que vivimos hasta un tiempo durante la gestión kirchnerista. Hubo etapas que no, pero hubo etapas donde, claro, obviamente, cuando las mayorías se imponen es así, resulta así, o sea, es una cosa que hasta hay que aceptar que suceda. No es lo mejor, obviamente, pero es lo que sucede. Y en este momento, donde tenemos un gobierno que está en minoría en ambas cámaras, que va a seguir siendo minoría si sigue en el poder, y el gobierno que asuma, en todo caso, si no es el de Cambiemos, va también, no va a tener mayoría absoluta, pero yo creo que en gran medida aumentó el debate, sobre todo creo que la labor del periodismo ha sido muy importante. Nosotros hemos aportado nuestro granito de arena. Yo decía en su momento que el episodio del Diputrucho es el que hacía referencia, ya por principios de los 90, no se podría volver a registrar en la actualidad, porque estamos pendientes, el periodismo está pendiente de quiénes dan quórum, quiénes no dan quórum, o sea, inmediatamente después de iniciadas las sesiones tenemos el detalle de quiénes estuvieron, quiénes proporcionaron
funcionado del quórum. Eso ya pasa a ser también noticias cuando se cae una sesión, o sea, realmente el tema de las sesiones que en general se desarrollan ya, no hay cuestiones, o sí sigue habiendo algunas, pero ya no es tan evidente las cuestiones que se resuelven entre gallos y medianoche. Yo creo que ha evolucionado para bien, y bueno, obviamente con muchísimas deudas, que bueno, con el persistir de la democracia se irán satisfaciendo, se irán respondiendo de manera positiva, espero. Correcto. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos no sentís que hay una suerte... Después te voy a preguntar por el tema de fondo, pero ¿no sentís que hay una suerte de intento de desprestigiar al Congreso planteando, por ejemplo, su poca productividad, planteando que en relación al costo que le representa al país, lo que produce es poco, como si un país que produjera infinita cantidad de leyes fuera un país con seguridad jurídica? Se tienen que promulgar las leyes que el país necesita y no más que ellas. Pero ¿no sentís que hay una suerte de campaña de gente que dice, por ejemplo, Roberto Kachanowski dice que Pino Solanas tiene una pyme? Ayer o antes de ayer lo escuchaba a Diego Schurman decir que Carrió había gastado 345.000 pesos en pasajes de avión. ¿No sentís que hay como un intento de desprestigiar a la institución? Totalmente, sí. Pero eso fue siempre, realmente, y es algo que se da, ellos dicen, en todo el mundo, donde el Congreso suele ser un ámbito al que se critica en general, muchas veces por interés propio, y muchas veces, y la mayoría de veces por desinformación. Realmente yo creo que hay que ir analizándolo cuestión por cuestión, pero ese tema de lo que le sale a la democracia del Congreso, bueno, lo que le sale a la democracia del Congreso se paga, por ejemplo, en episodios como el 2001-2002, el que hacía referencia, donde el Congreso fue el que mantuvo la cordura y mantuvo la institucionalidad y evitó que cayéramos en manos, evitó que sucediera lo que sucedía antiguamente. Realmente creo inclusive que, a pesar de que el bipartidismo o los partidos han sufrido las intemperancias de la democracia, lo que ha sucedido en todo este tiempo, evidentemente ha pasado que el Parlamento ha estado a la altura muchas veces, y se ha dado circunstancias en las que evidentemente se lo afecta al Congreso con referencias muy complicadas. O sea, por ejemplo, el tema de los pasajes. Y bueno, el mismo Congreso fue el que resolvió esa cuestión, o sea, la cuestión de los pasajes. Los pasajes es una cuestión discutible en todo caso, pero bueno, tenemos una Cámara de Diputados con 257 diputados, con 72 senadores, y este es un país federal donde los representantes son de las provincias. Claro. Entonces, evidentemente, los representantes tienen que viajar. Yo me acuerdo, yo escribí un libro en el año 2003, después del que se vayan todos, donde hacía referencia, recordaba en ese entonces un conocido comunicador que decía en ese momento que por qué no se daban, por qué teníamos que mantener a los legisladores con los pasajes, pagarle los pasajes y toda esa cuestión, por qué si eran legisladores los del interior no vivían en Buenos Aires y cumplían su trabajo. Como si esto fuera una cuestión de una oficina donde vos te presentás y prestás servicios y después a las 6 de la tarde te vas a tu casa. Claro. O sea, no es así. O sea, los representantes del pueblo tienen que representan a sus provincias y tienen que mantener la cuestión de ir y volver a sus provincias para no perder la territorialidad. Claro. Eso es una cuestión. La cuestión de esas referencias que se hacía en su momento sobre, bueno, el uso de los pasajes. Y bueno, eso se está ahora resolviendo. Llegó un momento en el cual se utilizan los pasajes porque
Entonces se dijo, bueno, ¿qué hacemos con los pasajes? Si se le dan solamente a los del interior, se le dan a los porteños, a los bonaerenses, ¿qué es lo que se da? Bueno, está la cuestión del canje de pasajes. Está bien, ahora está absolutamente transparentado. Todo el mundo, si se sabe que se gastó, que por ejemplo Carrió gastó X cantidad, o sea, canjeó tantos pasajes, si se sabe eso es simplemente porque está absolutamente visible. Cualquier ciudadano entra a la página web de la Cámara de Diputados o del Senado y ahí verá hasta el personal que tiene cada legislador. Se tiene que tomar el trabajo de ingresar y tiene que entender de qué manera manejarse ahí adentro, pero está todo absolutamente transparentado. Cuando se habla de las pymes de que manejan los legisladores, yo entiendo que hay un desmanejo en muchos casos, pero alguna vez lo explicaba que decía, o sea, no es que en su mayoría el personal viene a la Cámara y lo usan o sea, la gente que cumple sus funciones en el Congreso son personal que le asigna las propias cámaras. Y cuando tiene la cantidad de asesores que tiene, bueno, uno tiene que analizar determinada cuestión. Más se da en el Senado que en diputados. Nosotros tenemos legisladores que tienen que votar sobre todos los temas y que evidentemente no saben de todos los temas. Claramente no pueden saberlo de todos los temas, entonces necesitan asesores, que son los que después, que son los que los asisten en esas circunstancias. Entonces eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Bueno. Así es. ¿Y vos dirías que hay una cantidad de ñoquis allí también? También, sí, obviamente ha habido, hay, pero eso también se ha controlado en este momento. A partir del año pasado se dio el hecho de que, recordemos que hubo casos, el tema de la huella digital. Entonces a partir de ahí eso se eliminó bastante. El tema de los ñoquis yo creo que está bastante controlado a partir de esa disposición que se puso en ambas cámaras, primero en diputados, siempre diputados es la que hace punta, y con el sistema de la huella digital eso se eliminó bastante, esa cuestión. Yo imagino que en ese tipo de cuerpos puede haber mucha gente que no está todo el tiempo, pero bueno, claramente es algo que también se compuso. Te quiero hacer dos preguntas, pero por separado, referidas a personas, pero no para mirarlo desde el punto de vista personal o de un disvalor, sino para mirarlo más desde tu mirada, digamos, institucional, periodística. Uno de los casos por el que te quiero preguntar es por Cristina Fernández de Kirchner, que históricamente fue una parlamentaria, por decirlo de alguna manera. En un momento de la historia, allí por 2007, pasa al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, no en cualquier lugar, sino como presidenta, renueva como presidenta hasta el 2015, vuelve como senadora a la Cámara Alta en 2017 y probablemente, estoy hablando en términos de probabilidad, sea la bisagra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo como vicepresidenta de la Nación. ¿Cómo estás viendo vos el papel de Cristina Fernández de Kirchner con el peso, lógicamente, político que tiene? Y bueno, ella es una persona que, bueno, habitó, yo creo que más del 70% de su carrera política la hizo en cuerpos legislativos. Ella después tuvo 8 años como en el Poder Ejecutivo y después 2 años fuera del Legislativo, que fueron sus únicos 2 años en los cuales estuvo fuera de uno de los 2 poderes que ella habitó, que fue entre 2015 y 2017. Y claramente si hay alguien que sabe cómo se manejan qué es lo que pasa en el legislativo, ahí tenemos la tenemos a ella, claramente. Por eso es que me parece que ella lo tuvo muy en cuenta, porque claramente así como lo hacía durante su paso por el poder, lo hizo ahora en esta renovación legislativa, donde armó las listas. Y yo decía, ella armó las listas para los 2 casos, para si ganan o si pierden.
y nosotros vamos a tener, si es que ganan, un Congreso muy afín al cristinismo directamente, o sea, con legisladores muy fieles a ella, más allá del papel que le pueda asistir a Alberto Fernández, quien no hay ningún legislador que él haya puesto en las listas, y claramente él decía, bueno, el candidato presidencial no arma las listas, bueno, en general los presidentes son los que toman parte en los armados, sí, claro. Pero y si está en la oposición, si le toca estar en la oposición al kirchnerismo, vamos a tener un Congreso que va a ser mucho más adverso a lo que es el actual oficialismo que lo que fue durante estos 3 años y medio. Nosotros tuvimos durante los 2 primeros años, a pesar de que en 2017 el oficialismo actual se impuso y aumentó su caudal en el Senado y en la Cámara de Diputados, siguió siendo minoría y tuvo un Congreso mucho más adverso. Realmente donde la gente que llegó, llegaron legisladores con mucha experiencia de parte de la oposición y que le hicieron un pasaje. Estos 2 años fueron más duros para el oficialismo que los 2 primeros. Extrañamente, porque tenía más legisladores propios, pero se dio así. Yo creo que esta bisagra que se da y a la que se da referencias, me parece que Cristina se reservó la posibilidad de que si está en el poder manejar las 2 cámaras. Por eso yo pongo en duda eventualmente la posibilidad. Me sonaría muy extraño que Sergio Massa fuera presidente de la Cámara de Diputados, o sea, donde una Cristina, donde sabe lo que es manejar lo que representa manejar las cámaras, y me parecería que darle un espacio tan amplio a alguien que para ella no resulta confiable, lo tendría que ver antes de que eso sucediera, y eventualmente si sucediera, de todas maneras se lo rodearía bastante como para evitar darle un margen de autonomía que pudiera llegar a complicarla, porque ella, como nadie, reitero, sabe o como pocos, sabe la importancia de que tiene el poder legislativo y manejarlo. Y el poder legislativo desde el poder o desde fuera de él. Claro. Ahora te voy a hacer una pregunta análoga, te decía que eran 2 más o menos parecidas, y que es sobre Miguel Ángel Pichetto. En el caso de él, lógicamente que es un hombre básicamente con formación en el Parlamento, con capacidad de negociación, con gobernadores, con senadores, diputados. ¿Cómo vos dirías que Macri lo elige como candidato a vice para justamente facilitar la acción legislativa? A mí me parece que sí. Me parece que alguna experiencia han tomado de estos años, no la suficiente tal vez, el oficialismo, porque hay actitudes que siguen sorprendiendo, que son, por ejemplo, la actitud adoptada con Emilio Monzó, claro, con todo su sector. Realmente es bastante inentendible lo que ha sucedido, que de todas maneras uno interpretaría que puede llegar a ser compensada. Yo creo que si en un eventual segundo mandato, Ritondo es la persona adecuada para reemplazar a Monzó, porque ya lo demostró en su paso por la legislatura porteña. Así es. Y el macrismo, sobre todo en el PRO, son muy afectos a tener en cuenta la experiencia de la legislatura. Todos lo manejan en función de lo que ellos el pasaje que tuvieron, esos años que tuvieron sin ser mayoría, pero para aprobar todas las leyes, de una manera que me parece que también resulta errónea, porque evidentemente no es lo que es incomparable lo que era la legislatura y lo que eran las circunstancias con lo que se dio, con lo que es el Congreso de la Nación. Pero bueno, al margen de esa cuestión y yendo a la cuestión Pichetto,
Pichetto fue el legislador, independientemente dejando de lado lo que yo lo decía antes de que Pichetto se pasara al oficialismo. O sea, Pichetto fue el legislador más importante para Cambiemos durante toda su gestión, manteniendo siempre su condición opositora, pero evitó, él siempre hace esa referencia, evitó hacer bloqueo. Y él utiliza mucho la palabra, evitó lo que se podía llegar a dar, porque evidentemente, y esto lo consulté yo con él personalmente, y él me decía, bueno, lo que pasa, él se lo comparaba con lo que pasaba con el kirchnerismo en la Cámara de Diputados, y decía, bueno, diputados se podían dar esos lujos porque de todas maneras el kirchnerismo podía hacer una oposición testimonial, porque de todas maneras el oficialismo se las arreglaba con el resto de la oposición para sacar las leyes. Pero en el Senado no, porque recordemos, cuando en los 2 primeros años el oficialismo tenía apenas 15 senadores sobre 72, claro. Y teníamos un bloque justicialista de 39 senadores, o sea, si Pichetto que era el hombre que tenía la llave del Senado, si no actuaba de esa manera, realmente, no hubiera salido ninguna ley, el gobierno no hubiera podido gobernar. Entonces, así todo, no salieron las leyes tal cual venían del Ejecutivo. Todos estos años las leyes pasaron por el tamiz Nosotros vivimos algo que realmente se vivió pocas veces, que era que las leyes se modificaran todo el tiempo y que aún se modificaran inclusive durante el momento en que llegaban al recinto. O sea, después en el debate en particular teníamos horas y horas de ir corrigiendo las leyes, y bueno, realmente era una cuestión sumamente interesante y a la vez positiva, porque es la democracia. A mí me parece que Pichetto, y lo decía, lo iba a extrañar el oficialismo si seguía siendo tal, porque no iba a tener un Pichetto del otro lado. Así todo, si lo llega a tener en el Senado, le va a faltar alguien de esas características con el cual que pueda ser el interlocutor, y llegada a esta situación, me parece que es el tipo adecuado, como porque sabe cuál es el juego y sabe que desde la presidencia de la Cámara puede llegar a establecer los elementos suficientes como para sacar adelante las leyes. Bien, que hace a la gobernabilidad. Claro. Yo, agradeciéndote desde ya la amabilidad que has tenido de disponer este tiempo para nuestro programa La Brújula, te quiero hacer un comentario, querría que vos me hicieras, sobre una idea que me pertenece, por tanto, no la descalifiques de plano porque porque me pertenece, pero yo creo que lógicamente que siempre hay que ir a una democracia mejor, al perfeccionamiento de las instituciones, y yo tengo la impresión de que las dos cámaras no es la mejor forma que puede tener un Congreso o un Parlamento o un Legislativo. Soy, como toda la tradición socialista, desde principios del siglo XX, pasando por Carlos Sánchez Viamonte, más partidario de una unicameral, que sería una gran Cámara de Diputados. Y en algún momento, observando la repetición de argumentos en las dos cámaras, cosa que es lógica, se me ocurrió que el Senado de la Nación tendría que, más que insistir, esto requeriría una reforma constitucional, yo simplemente te digo la idea, tendría que estar pensando más estratégicamente, es decir, que en lugar de duplicar las tareas de la Cámara de Diputados, que en cierta medida lo hace, trabajar mucho más sobre planificación estratégica, sobre ideas de mediano y largo plazo que ayuden a la Argentina a salir del cortoplacismo, de esta suerte de oportunismo que reina en este ordenamiento institucional, donde lo único que nos preocupa es lo que va a pasar en la próxima elección, que además son cada 2 años, y se me dio la idea de que
toda la capacidad que tiene el Senado, más o menos con esta misma composición, debería orientarse más hacia lo estratégico, hacia el largo plazo, que hacia el cortísimo plazo y la tarea legislativa. Vos que conocés esto desde adentro, más allá de las formas que pueda tener esta idea, ¿considerás que esto es una buena idea o pensás que es una mala idea? Yo, de por sí, ya claramente yo nunca descalifico ningún tipo de idea, siempre y cuando sean aportes democráticos y que hacen a la institucionalidad, y bueno, obviamente eso necesitaría una reforma constitucional. A mí en particular no lo veo, pero tampoco veía, por ejemplo, yo lo comentaba, por ejemplo, con el tema, lo llevo a otro tema, a otra cuestión, el tema de la ley de cupo. Y ahora, por ejemplo, esto que se da, la paridad de género. A mí yo estoy absolutamente en contra, no me parece adecuado, me parece que hay que tener en cuenta la capacidad, no el género, y estoy seguro que sobre todo durante los primeros tiempos se va a llenar de gente bastante limitada y gente que está ahí porque necesitaban cumplir el cupo, y sobre todo se va a dar casos de gente muy capaz que queda fuera por la cuestión de que no, tenía que ser hombre y mujer, yo siempre sostenía, ¿por qué no mujer y mujer? O sea, claro. Me parece esta cuestión pero de todas maneras acepto, porque dije, bueno, tampoco me convencía el cupo y creo que al final fue positivo, o sea que estoy abierto a los cambios. Me parece que en algunos lugares donde se hizo unicamerales, que ha sucedido fundamentalmente en las provincias, y no les ha ido mal, qué sé yo, Córdoba, no me parece que haya... Uno de todas maneras lo ve como una posibilidad más para cuerpos más reducidos, o sea, para un país es un poco complicado, pero de todas maneras me parece que también acá es una cuestión de que se ha mantenido, o sea, se ha dejado de lado un poco esa cuestión de que los senadores representan a las provincias y los diputados al pueblo y qué sé yo, a partir de la elección directa de los senadores, también eso quedó un poco relegado porque, claro, bueno, no es la legislatura la que los nombra. De todas maneras, a mí me parece mejor lo actual, me parece mejor que sean 3 los senadores. Me parece inclusive que los diputados tendrían que ser ampliarse esa cantidad, y para eso porque que representara un poco que atendiera a la cuestión de la representatividad de las provincias. Bueno, también me parece que lamentablemente está esta cuestión de atender los reclamos, y bueno, sería muy mal visto y esas cuestiones, y que sería muy mal visto ampliar la cantidad de legisladores, a pesar de que la propia Constitución dice que tiene que haber, habilita esa posibilidad de atender esa cuestión, y bueno, en la misma medida que aumenta la cantidad de habitantes, tiene que suceder esto, porque yo entiendo que hay distritos muy pequeños que tienen la misma representatividad que distritos más grandes, y que bueno, por ejemplo, pero que todos quedaron con la o sea, hay un mínimo que se atiende de 5 legisladores por provincia, las pequeñas, pero se equiparan pequeñas como Tierra del Fuego a otras más grandes, no recuerdo en este momento cuál puntualmente, pero bueno, qué sé yo, La Rioja por ahí tiene 5 también, claro. Así que, y me parece que tiene un poco más de habitantes, pero amén de esa cuestión, me parece que todo es interesante, todas las cuestiones que aporten a mejorar la calidad legislativa y todo eso, a mí me parece que merece ser atendido, merece un debate, y realmente y verificar a ver si se puede dar. Yo creo que el pensamiento estratégico un poco es tal cual vos lo decís, Mario. La coyuntura nos demanda tanto, que la inmediatez nos tiene tan expectantes, que evidentemente no podemos atender cuestiones como dejar de lado un poco todo Uy. Ahí va.
nos llevan a esto, a llevar a la situación actual de bueno, la inmediatez posterga debates interesantes y bueno, cuando vos decís eso, ¿qué pasa? Y bueno, tenés que reformar la Constitución. Uno se imagina de que está el interés, intereses determinados detrás de una posibilidad así, que bueno, ahí me meten la reelección y todas esas cuestiones. O sea, lamentablemente cuestiones puntuales tienen que quedar de lado por muchas veces por esos temores que no habilitan. Lo que yo creo que sí, que sería muy bueno realmente hacer una reforma constitucional para adecuar determinadas cuestiones, y una cosa de la que me parece que podríamos llegar a atender, eso que hacía referencia a vos, de elecciones cada 2 años. Sí, sí. Bueno, ¿vos me estás escuchando bien? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Sí. Yo te voy a hacer la última pregunta porque pocas personas más indicadas que vos o tus compañeros para que me respondan. Hoy se está cumpliendo 30 años del adelantamiento de la entrega del Ejecutivo por parte del doctor Raúl Alfonsín al presidente electo, aquel 14 de mayo de 1989, Carlos Saúl Menem. Hoy se cumplen 30 años. La pregunta va en esta dirección. Una de las, digamos, de las acciones de campaña de Raúl Alfonsín fue haber recitado el preámbulo de la Constitución Nacional que emocionó al pueblo argentino. Y dentro del preámbulo, la Unión Nacional es un mandato. Ahora, resulta que somos difíciles de unir los argentinos. Personalmente creo que el único ámbito en el cual se realiza esta unión nacional es en el ámbito del Congreso. ¿Vos sentís que la convivencia entre las distintas fuerzas, entre las distintas personas, hombres y mujeres, provenientes de corrientes ideológicas distintas, de regiones distintas, logran amalgamar esta unión nacional? El Congreso en general es un ámbito. Ayer la diputada Oliveto lo definía como un ámbito áspero. Y sí, es así, tiene momentos muy complicados. A partir de 2017, lo que mencionábamos, realmente se hicieron, realmente se complicó la relación oficialismo-oposición, pero me parece de todas maneras, además de esas cuestiones puntuales, en líneas generales yo creo que es un ámbito de respeto en el cual, más allá de esas cuestiones y de la beligerancia que pueda llegarse a dar, yo creo que se ha podido alcanzar. Me parece que esta grieta de la que muchos hablan conspira contra la posibilidad de establecer ese ámbito de diálogo y consenso del que uno, aunque medio estabas mencionando. Pero yo creo, a pesar de eso, que en un ámbito minoritario, como un gobierno en minoría, como el que se ha dado en los últimos 2 años, ese ámbito de los consensos fueron los que nos sacaron adelante en cuanto a alcanzar las leyes. Después los resultados, los resultados de la democracia, pueden ser los resultados de la economía, de todas esas cuestiones, pueden llegar a uno a atender tener sus prevenciones, pero me parece que en líneas generales el Congreso es el ámbito y el Congreso estuvo a la altura. Bien, bueno, José, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, nos dejas un último mensaje realmente esperanzador y felicitaciones por haber mantenido al parlamentario como una publicación especializada en el Congreso Nacional y en la legislación bajo la cual vivimos todos los argentinos. Fue un gusto, Mario, y cuando quieras volvemos a charlar. Bueno, hasta siempre, vamos a volver a molestarte. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con José Di Mauro, uno de los directores del Parlamentario, una publicación que es la más calificada para hablar sobre el Congreso Nacional. Así que ahora volvemos al estudio y volvemos al profesor Jorge Cultri, porque habíamos empezado el programa y habíamos hablado un poquito de todo lo que antecedió al Congreso de Tucumán. ¿Qué nos podés decir de aquello
que fue ocurriendo en torno al 9 de julio de 1816. Mira, a mí lo que me gustaría aclarar en el poco tiempo que tenemos es un poco algo que a lo mejor no es del todo conocido por la mayoría de la gente, que es el debate sobre la forma de gobierno, que también ocurrió en ese mismo ámbito, en ese espacio. Ajá. En general lo que ha trascendido por una cuestión de lógica, por una cuestión de peso, es la Declaración de Independencia. Pero también ahí se debatió el tema de la forma de gobierno que tendrían estas provincias unidas del Río de la Plata, que también eso es importante. Fíjate que no se hace referencia a la nación argentina por lo que charlamos antes, es decir, todavía no estaba bien firme la cuestión de límites. Entonces, al decir provincias unidas, era algo más genérico. Esto podía dar lugar a lo mejor a incorporar a la banda oriental, actual Uruguay, lo que había sido la gobernación de Paraguay en tiempos virreinales, que a partir de 1810 había iniciado un camino propio, también el Alto Perú, lo que es actualmente la hermana República de Bolivia, y a lo mejor también hasta Chile, que digamos, habían tenido, digamos... que era la capitanía. Claro, había tenido, digamos, un pasado, no dentro del virreinato de Río de la Plata, pero sí dentro de lo que fue el virreinato del Perú, o sea, esa estructura gigantesca que había establecido España para Sudamérica. Entonces, como todavía no estaba bien firme esta cuestión de los límites, que a nosotros nos cuesta, porque ya lógicamente nacimos con esta división territorial incorporada, y muchas veces cuando uno lee en los libros, ¿no?, la hermandad que había entre O'Higgins y San Martín, y a mucha gente le cuesta, ¿no?, entender esto de la rivalidad que se generó a partir de lo que fue el conflicto con el canal de Beagle entre la hermana República de Chile y la Argentina. Pero volviendo al planteo inicial, durante los debates del Congreso de Tucumán, se plantea el tema de la forma de gobierno y aparece claramente como forma más importante a adoptar la forma monárquica de gobierno, que por ahí para muchos es desconocida. Argentina pudo haber tenido, o por lo menos las Provincias Unidas, pudo haber tenido una forma monárquica de gobierno. ¿Por qué fracasa la idea de la monarquía? Bueno, básicamente porque no se pusieron de acuerdo en quién iba a ser la persona elegida para ese cargo, ¿sí? Pero, por ejemplo, para que tengamos una idea, las propuestas mayoritarias giraban en torno de buscar a un príncipe español. Se pensó en la figura del duque de Alba, que ¿por qué uno diría buscar un español? Bueno, básicamente tenía que ver con esa tradición hispánica de dominio territorial en América, y con una especulación también tiene que ver eso, con la idea de que si es un español el que gobierna estas tierras, a lo mejor Fernando VII después no va a atacar estos territorios para recuperarla. ¿Por qué? Porque hay una continuidad de dominio español en estos territorios. El que más se opuso a eso fue, lógicamente, San Martín, que le dijo algo más o menos así como: muchachos, me están jodiendo, nosotros estamos peleando contra los españoles, preparándonos para cruzar la cordillera, y ustedes nos van a poner un español como rey. Con lo cual, lógicamente, esa propuesta cayó, digamos, sin mayores repercusiones. Después se barajó la posibilidad de coronar a un príncipe francés. Hay que recordar que la familia del rey de España, los Borbones, tienen un origen francés. La monarquía española y la monarquía francesa tienen un origen común. Entonces la idea era buscar a alguien, algún descendiente, algún primo de Fernando VII para coronar como rey. Ninguno estaba interesado en venir a embarrarse los pies al Río de la Plata. Hay que recordar que en esa época muy pocas cuadras de lo que es actualmente la ciudad de Buenos Aires tenían empedrado, la gran mayoría era toda calle de barro, y también se pensó incluso en buscar a un monarca de origen portugués, ¿sí? Bueno, finalmente todo eso cayó en nada, o sea, no prosperó ninguna de esas ideas, y lo que sí es importante de destacar es la propuesta de Belgrano. ¿Sí? Belgrano siempre va contra la corriente, parece, ¿no? Belgrano plantea coronar a un inca, ¿sí? Buscar a algún descendiente de los antiguos jefes incas para ser coronado como rey del Río de la Plata. ¿Y por qué un inca? Porque Belgrano sostenía que estas tierras le pertenecían a los aborígenes. Entonces era de alguna manera un justo reconocimiento a esos
propietarios de estos territorios que habían sido usurpados por España, para que de alguna manera se legitime, ¿sí?, ese dominio, esa presencia territorial, ¿sí? Lógicamente la gran mayoría del Congreso pensó que el buen Belgrano se había vuelto loco, había pirado, y lógicamente esa propuesta no cayó, digamos, con agrado. Sí, las poblaciones aborígenes del norte que recibieron la noticia se habían entusiasmado con esta propuesta de Belgrano, ¿no? Bueno, finalmente el Congreso decide no avanzar con ninguna de estas propuestas monárquicas, ratificar el sistema directorial que había creado la Asamblea de 1813, pero fíjate vos cómo son las cosas, que cuando la Constitución, que sanciona ese mismo Congreso ya trasladado a Buenos Aires en 1819, que es la primera Constitución que va a tener nuestro país, una Constitución de carácter centralista, no deja en claro la forma de gobierno a adoptar, ¿sí? ¿Y por qué no la dejan claro? Bueno, porque todavía estaba por ahí la posibilidad de establecer un sistema monárquico como forma de gobierno, ¿sí? Entonces digo, es interesante el análisis, ¿no?, de todo este proceso, o sea, que arranca en 1816, pero que todavía para 1819 por lo menos no estaba en claro cuál iba a ser la forma de gobierno a adoptar. ¿Y después cómo se lo elige? Bueno, después viene la crisis de 1820, ¿no? Un país que efectivamente no tenía muy claro un montón de cuestiones en formación, y después va a venir Bernardino Rivadavia, que es otro capítulo. Sí, en realidad Bernardino Rivadavia viene de la mano de Martín Rodríguez, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, claro, que también hay muchos que reivindican la figura de Rosas, no, o sea, medio como que se olvida, ¿no? Porque después, bueno, Martín Rodríguez es una figura muy allegada a Rosas, y lógicamente medio como que hay parte de la historia que hay que ocultarlas, pero Rivadavia llega de la mano de Martín Rodríguez, y no todo lo que hizo Rivadavia fue malo, ¿no? Hay que recordar el tema de las escuelas en la campaña, o sea, hay cosas que son lógicamente severamente cuestionables, criticables de Rivadavia, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de la deuda, y otras que realmente son interesantes destacar, ¿no? Sobre todo la preocupación por el tema de la educación, ¿sí? Muchas de las escuelas, de las primeras escuelas que se abren en la provincia de Buenos Aires, se debe a la figura de Rivadavia. Claro, sí, bueno, vos sabés que algunos piensan que la grieta nace en esta última época. La grieta en la Argentina viene desde su origen. Sí. O sea que si vos decís algo bueno de Rivadavia, sos un liberal, entreguista y malévolo. Claro. Para unos, sí. ¿no? Y para otros no. Para otros Sí. el gran Rivadavia. Y si decís algo bueno de Rosas, también sos un tirano, un déspota. Un déspota, Claro. ¿no? Entonces, hablar de historia en la Argentina es sumamente difícil porque la grieta hace que te ubiques en un lado y en lugar de observar los matices, que es donde recita la historia real de los seres humanos, ves blanco o ves negro, ¿no? Y bueno, esto también nos pasa ahora, donde pasando, digamos, 200 años, hay un potencial acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. Para Macri esto va a generar enormes posibilidades de puesto de trabajo, lluvia de exportaciones, es una cosa que voy a decir, eso es ciencia ficción. Para otros, en cambio, va a significar que nos vamos a morir de hambre, que van a cerrar todas las empresas, que... Pues sí, muchachos, podemos ser un poquito más equilibrados. Pasa que tiene que ver con esto de ser tan pasional que claro, que pero no va a pasar ni una cosa ni la otra, va a ser una senda intermedia, y si somos inteligentes le vamos a poder sacar provecho. En fin, pero qué interesante esto de que se estuvo discutiendo el modo de gobierno, pero el modo de gobierno que en definitiva se va a terminar de conformar en la Constitución de 1853, que en definitiva es una república, no tenía ya sus gérmenes en aquel Congreso de 1816. ¿Se pueden visualizar algún germen de república en aquel Congreso? Yo creo que, o sea, la república tal cual como la concebimos hoy en día, creo que no. No, claro. O sea, pero algún germen, digo yo. Sí, un germen de república, digamos, donde haya una división de poderes,
donde haya un poder judicial funcionando, sí. Lo que te digo, bueno, no había todavía determinado la cuestión territorial, que eso es importante. Por ahí uno cuando visualiza lo que es el actual preámbulo de la Constitución, o sea, ya ahí claramente está definido para quién es la Constitución Nacional y esto de la unidad, de la unión de los argentinos, o sea, ahí creo que ya está mucho más consolidado lo que va a ser la República Argentina. En aquella Constitución de 1819 no es tan así, no hay tanta precisión. Y bueno, después lógicamente con el andar del tiempo y sobre todo con influencias de constituciones de otros países, con la influencia de distintos teóricos como por ejemplo Alberdi, que van a establecer de alguna manera características particulares a la Constitución, y ahí van a establecer el republicanismo y el excesivo sistema republicano que tenemos, excesivo sistema presidencialista que tenemos, ¿no? O sea, tenemos un sistema presidencialista muy fuerte, con el cual, digamos, el rol un poco del Parlamento se ve desdibujado, ¿no? Sí, un régimen presidencialista que ni siquiera pudo atenuar la reforma constitucional de 1994 detrás de la figura del jefe de gabinete. Claro. Es decir, un poco el presidente iba a ser quien reinara, quien la referencia, y frente a las crisis, el que iba a saltar era el jefe de gabinete, que, y donde el Congreso pudiera tener junto al presidente una acción para decir, bueno, vamos a poner otro jefe de gabinete, como ocurre en algunos estados parlamentaristas europeos. Aquí realmente eso no ocurrió en ningún momento. El presidente es el presidente y el jefe de gabinete apenas es un ministro más. Ministro coordinador. Coordinador, nada más. En fin, para tocar la campanilla. Bueno, querido Jorge Cultri, muchísimas gracias porque te hayas venido hasta aquí. Te vamos a volver a invitar cuando vos quieras, pero ya te comprometo para el día 19 de agosto para que hablemos de San Martín, en un nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín. Como todos ustedes saben, el 17 de agosto yo cumplo años también, pero no voy a decir cuántos por ahora, después voy a decir porque tampoco es secreto para nadie. Desde ya muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, y nos volvemos a encontrar mañana a las 12 horas aquí por Radio La Luna. ¿En qué programa? La Brújula. ¿La Brújula para qué? Para aportar un granito a la orientación general de un país que parece extraviado porque no tenemos un rumbo cierto. Vamos un día para un lado y otro día para el otro. Con una brújula por ahí podemos enfocar al sur como corresponde. Bueno, hasta mañana. Chau.